buenas, soy vuestro paisano, el historiador Manuel Parodi, y os sigo hablando desde esta biblioplaya de Sanlúcar de Barrameda, desde el voluntariado cultural que, como los últimos veranos, vengo participando en la biblioplaya de Sanlúcar de Barrameda, que es una iniciativa de la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas de Sanlúcar, de la que soy vicepresidente. Eso es para explicar el marco en el que me veis. Pero seguimos avanzando en la línea de lo que nos hemos propuesto desde hace unos meses, es decir, hablar sobre el contexto general en el que se produjeron los hechos del Trocadero ahora hace 201 años, que se cumplirán el próximo mes de agosto, dentro de muy poquitas semanas. Hemos hablado de las oleadas revolucionarias en la Europa de principios del siglo XIX, del gobierno liberal, del trienio liberal en España, entre 1820 y 1823, de cómo el ejemplo del liberalismo y el constitucionalismo español son fundamentales a la hora de crear escuela en esa Europa de principios del siglo XIX, escuela en el liberalismo, escuela en el constitucionalismo, y cómo el gobierno liberal español va a ser perseguido y reprimido por los poderes reaccionarios europeos aglutinados en esa alianza conservadora que se dio en llamar la Santa Alianza, conformada por 4 grandes potencias continentales europeas como eran Rusia, Francia, Prusia y Austria. Y de ahí la invasión de España por los 100.000 hijos de San Luis, este ejército francés comisionado por la Santa Alianza para acabar con el gobierno del trienio liberal en nuestro país. Hemos visto los acontecimientos que llevaron hasta este suceso del verano de 1823 en la isla del Trocadero, donde se decidió en buena medida ya el final del trienio liberal en España y con ello el final del constitucionalismo a principios del siglo XIX. Y hemos hablado también de los avatares puntuales, de los avatares específicos de la campaña de los 100.000 hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema, sobrino y futuro presunto heredero del entonces rey de Francia, Luis XVIII. Veíamos cómo Fernando VII era un político todoterreno, si lo analizamos Maquiavelo incluido y moral aparte, con los patrones de hoy. Un político que traiciona a sus amigos y aliados cuando necesario, un político que cambia de bando, cada vez que es necesario, un político que donde dice digo, dice Diego, que no miente, solo cambia de opinión, estoy entre comillas, claro, y que finalmente, después de haber jurado la Constitución de Cádiz de 1812 y haber dicho aquello de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, derogaría la Constitución gaditana, derogaría la Pepa, perseguiría a los liberales y con ello daría paso a lo que en España se conoce historiográficamente hablando como la década ominosa, esa que va desde 1823, caída del gobierno liberal, hasta 1833, muerte del propio Fernando VII. Como veíamos en el podcast anterior, nos encontramos con un momento en el que, restablecido Fernando VII en sus poderes absolutos tras la rendición de Cádiz al duque de Angulema en el incipiente otoño de 1823, después de la pérdida de la batalla del Trocadero, después del ataque reaccionario sobre el castillo y la isla de Sancti-Petri igualmente, Fernando VII, como decía, derogará todos los principios constitucionales, acabará con el gobierno liberal, con el gobierno constitucional y perseguirá a los constitucionalistas con ahínco, con ardor y con encono. De manera que ello provocará el exilio de personajes como Goya, el pintor Francisco de Goya, que tendrá que irse a Francia, o de intelectuales como José María Blanco, que se trasladará a Gran Bretaña y escribirá como Blanco White, siendo uno de los principales intelectuales de la España del siglo XIX, liberal de convicción. Pues bien, de cara a la cuestión interior, a la cuestión interna de España, una pregunta que puede surgir es cómo es posible que ese pueblo español que había resistido con tanto ahínco a un ejército francés invasor, el de Napoleón, y que le hiciera la guerra de una manera denodada y ardua durante bastantes años al invasor francés,
después, en 1823, permitiera que otro ejército francés se paseara por la península ibérica de norte a sur, siendo que la entrada de las tropas del duque de Angulema se produjo en abril de 1823 y la caída de la isla del Trocadero se produjo en agosto de ese mismo año. Estamos hablando de muy pocos meses, del giro de poco más de 4 meses y medio, la total conquista y el total control de la España peninsular, de la España americana. Otra cosa, la España americana o la América española está en su propio proceso liberal, en su propio proceso revolucionario, en su propio proceso de independencia. Los antiguos virreinatos se están independizando del eje, del tronco principal de la España de la época. Lo hemos considerado, lo consideraremos a futuro, pero dejamos ahora una pregunta abierta. ¿Cómo es posible que los españoles no defendieran con más ahínco a su gobierno? ¿Cómo es posible que la España de 1823 difiriera tanto de la España de una década antes? La España de 1813 expulsó a Napoleón, la España de 1823 aceptó de buen grado a las tropas francesas, en buena medida veteranos del propio ejército napoleónico, comandados por un príncipe francés e invadiendo el país, cosa que podía, en líneas generales, parecer lo mismo. No lo era, y no tuvo la misma respuesta por parte del pueblo español en líneas generales. Y en el próximo podcast intentaremos acercarnos a por qué.